Muy bien, senador, ¿es usted candidato a la presidencia de RN? Sí, efectivamente, yo he señalado que estoy disponible, un grupo muy importante de militantes, consejeros y también parlamentarios me han pedido que evalúe la posibilidad de conducir el partido. Yo he señalado que estoy disponible para aquello y en ese sentido vamos a esperar que se desarrolle el itinerario interno del partido. Va a haber un Consejo General el próximo 15 de agosto que va a establecer un presidente interino, va a ratificar al actual senador Rafael Proens como presidente durante el periodo que demore la convocatoria a elecciones abiertas del partido, que son elecciones de un militante, un voto, esperamos en diciembre próximo. Correcto. Y usted va a ser candidato, por lo tanto, en esas elecciones de diciembre, senador, para dejarlo absolutamente claro. Así es. En las elecciones de diciembre yo voy a ser candidato a la presidencia de Renovación Nacional. Ahora, hasta ayer el panorama en RN parecía bastante claro. De un lado, los partidarios del presidente del partido, Mario Desbordes. De otro, una lista opositora en la cual estaba, por ejemplo, Andrés Salamán. ¿Usted se pone en alguno de esos bandos? ¿Cómo se posiciona frente a esa división interna que hay en el partido? No, nosotros ya habíamos sostenido que era necesario llamar a la unidad interna, que había que cuidar a los distintos liderazgos dentro del partido. Yo creo que el presidente Piñera, al nombrar a dos Panzer de Renovación Nacional como ministros de Estado y a los cuales se suma también Cristian Monkever, tenemos tres presidentes o expresidentes del partido como ministros de Estado, muestran efectivamente que Renovación Nacional volvió a ser el partido eje del gobierno y ciertamente también es una señal al interior de la propia coalición para ordenarnos, para en definitiva recuperar el voto que nos llevó y el espíritu inicial que nos llevó a ganar la elección presidencial y por supuesto también es un llamado para que haya mucho más diálogo desde los gabinetes del presidente Piñera, desde las carteras, desde los ministerios con las bancadas oficialistas y en definitiva poder prospectar lo que nos viene por delante. Básicamente tenemos más de 22 meses por delante de gobierno del presidente Piñera y donde es necesario no solamente grandes acuerdos nacionales y donde estos ministros que han asumido tienen en común la habilidad de generar diálogo y generar acuerdos nacionales. Me refiero también a Víctor Pérez Varela, me refiero también a la propia Carla Rubilar, Cristian Monkever y por supuesto a Andrea Alamán y también Jaime Belolio, como también Mario Desbordes. En ese mismo sentido, creemos que se va a desplegar con toda la capacidad de acuerdo, no solamente para salir de esta pandemia sanitaria, entre todos, no solamente para salir de esta crisis económica que está viviendo el país, que es la más cruda de la que tengamos registro, sino que adicionalmente de cómo poder empujar reformas estructurales, como por ejemplo la reforma previsional que yo le pedí al gobierno la ponga como prioridad. Ahora, senador, esta campaña interna de Renovación Nacional se va a dar también en el marco de la campaña para el plebiscito del 25 de octubre. Usted, a diferencia del ahora expresidente del partido, Mario Desbordes, está por el rechazo en ese plebiscito. ¿Marca eso inevitablemente una diferencia muy importante entre la conducción que había hasta ahora en RN y la que aspira a presidir usted? No, básicamente yo soy partidario del rechazo propositivo. Nosotros hemos señalado que la Constitución no está escrita sobre piedra. También presentamos los proyectos de reforma constitucional que hoy día están presentados en el Parlamento. El que habla presentó un cúmulo de proyectos de reforma constitucional, como también lo hicieron un grupo de diputados. Y ciertamente nosotros hemos planteado respecto del plebiscito que añadir 2 años más de incertidumbre respecto de la reconstrucción de la capacidad de empleo del país, de la reconstrucción de la economía, ciertamente va a ser complejo. Pero ciertamente yo soy partidario de efectuar cambios institucionales. Ahora, claramente uno distingue el rol que debiera tener como presidente del partido y otra es la posición que uno pueda tener como senador. Y en ese sentido, el llamado a la unidad interna, a respetar la diversidad, que es el gran baluarte que ha tenido Renovación Nacional para hacerlo el partido más grande de Chile y, por supuesto, el partido eje de gobierno. Claro, pero ¿usted cree que, dadas esas circunstancias y esas diferencias, lo más probable es un escenario en el cual las personas más cercanas a Mario Desbordes hagan una lista? Se ha dicho que Paulina Núñez, por ejemplo, podría liderarla y que haya otra lista más bien opositora liderada por usted. ¿Ese es el escenario más probable para la elección de diciembre?
No, yo el llamado, la convocatoria que hemos hecho a un acuerdo dentro de todas las sensibilidades internas del partido, que quiero decirle que son más de dos. Yo soy en lo particular ideológicamente social cristiano. Tenemos también radicales, tenemos también aquellos que son liberales, conservadores, aquellos que son nacionales o nacionalistas, y ciertamente Renovación Nacional es un partido que tiene una amplia diversidad interna, y así justamente esa es la gran riqueza del partido. Y lo que nosotros estamos construyendo es un equipo en que podamos compartir visiones, las distintas sensibilidades al interior del partido y ser capaces de seguir creciendo. Lo que sí es necesario establecer mecanismos institucionales para las tomas de decisiones, por una parte, y segundo, la necesidad de aumentar el diálogo desde la directiva con las bancadas de diputados y senadores como el resto de los estamentos del partido y, por supuesto, institucionalizar la coalición. Hoy día Chile Vamos no existe, desde el punto de vista que no tiene incidencia en el debate público, que no tiene vida propia afuera del Comité Político de la Moneda. Y en ese sentido yo rescato lo que hizo la Concertación durante los primeros 30 años democráticos, donde fue capaz justamente de crear una institucionalidad que generó, que tuvo incidencia en el debate público y que tuvo la capacidad de generar diálogo permanente. Eso es lo que le hace falta a nuestra coalición y, por tanto, un nuevo comienzo en términos de poder generar mucho más diálogo entre los partidos, mucho más diálogo con el gobierno, mucho más interlocución con las bancadas oficialistas y, por supuesto, también capacidad de ponernos de acuerdo respecto de un cronograma electoral que viene por delante, donde hay 7 elecciones y donde, por supuesto, va a ser muy relevante la capacidad de ponernos de acuerdo para seguir siendo alternativa de gobernabilidad ante el país. Y, senador, ¿a quiénes va a invitar a usted a ser parte de su lista? ¿Con quiénes ha conversado para que se incorporen a su lista cuando habla de tener esta diversidad tan grande en el partido? ¿Tiene algunos nombres? Hay una innumerable cantidad de dirigentes, regionales, como también parlamentarios. Todavía estamos en el proceso de construcción justamente de ese equipo, pero por supuesto en mi propio equipo hay distintas sensibilidades, hay gente que está por el rechazo y gente que está por el apruebo en el próximo plebiscito, y ciertamente eso va a marcar también el sello de que va a tener esta mesa directiva que se va a escrutar ante la voluntad de los militantes del partido. Nuestro partido es un partido esencialmente democrático, donde hay un voto por cada militante y donde ciertamente el trabajo de poder darle potencia a las regiones, poder poner en la agenda los temas de descentralización que son clave a puertas de la elección más importante que vamos a tener en los próximos meses de gobernador regional, y donde todavía el gobierno no ha enviado, por ejemplo, la ley corta para establecer las competencias, atribuciones. Son todos temas que, en definitiva, van a ser parte del sello nuestro. Sí, quedaron cupos vacantes, obviamente, en el Congreso, tanto en la UDI como en Renovación Nacional. Renovación Nacional lo resolvió de inmediato anoche en una reunión, designó a la diputada Sabat como senadora y a 2 personas muy cercanas al ex senador Alamán y el ex diputado Desbordes para llenar los respectivos cupos. ¿Le pareció bien a usted esta forma de hacer la designación tan rápida? Es parte de la institucionalidad actual. Yo soy partidario de establecer mecanismos mucho más participativos. De hecho, tengo presentado un proyecto de ley sobre esa materia, en la cual yo pido elecciones complementarias en el futuro, para que en definitiva haya sintonía de los nuevos parlamentarios con sus respectivos territorios que representan en el Parlamento. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que sin lugar a dudas Marcela Sabat va a representar, por supuesto, una impronta importante, interesante, va a aportar capacidad y persistencia. Yo además soy muy cercano a ella y no me cabe la menor duda que va a engrosar esta que es la bancada más grande en el Parlamento y la bancada femenina más importante del Parlamento. Eso por una parte. Y respecto a los diputados, claro, yo tenía una opción distinta. Me habría gustado, por ejemplo, que Andrea Ojeda, que fue candidata junto con Mario Desbordes en ese mismo distrito, pudiera haber asumido, o en el caso, por ejemplo, de Felipe Cisterna, el actual secretario general. Pero bueno, la institucionalidad interna decidió también que otras 2 personas, como Camilo Morán y también Tomás Fuentes, pudieran asumir. Ellos también tienen
tienen también su mérito y por tanto uno lo que hace en una institucionalidad democrática es desearle éxito, más allá de que uno hubiese tenido las diferencias respectivas respecto de quiénes hubiesen sido esos nombres. Senador, ¿cómo cree que va a operar el nuevo comité político que ya está funcionando desde el día de hoy, con Víctor Pérez en interior, con Jaime Belolio en la vocería, como usted decía, con pesos pesados, figuras importantes de Renovación Nacional también como parte del equipo? ¿Cree que puede generar realmente un cambio fundamental en la relación entre un punto el gobierno y de los partidos? inflexión completo. Esto es una nueva etapa del gobierno del presidente Piñera. Y no me cabe la menor duda que la capacidad de generar diálogos y acuerdos se va a imponer, porque además los propios ministros que han sido designados en carteras sectoriales van a tener influencia en el comité político y van a tener capacidad de interlocución. Y ahí yo quiero destacar a Mario Desbordes, que ha tenido voluntad de diálogo con la oposición, que eso se agradece, el propio Andrés Aramán, que tiene convicción, liderazgo y por supuesto que va a tener un rol determinante. Cristian Monkever, por de pronto, también tiene mucha capacidad de diálogo, la propia ministra Carla Rubilar, Jaime Belolio y por supuesto Víctor Pérez Varela, que ciertamente es una persona que todos los sectores políticos le reconocen su capacidad de diálogo. Por tanto, no me cabe la menor duda que este es un segundo aire que le da energía adicional al gobierno del presidente Piñera, pensando que nos quedan 22 meses de gobierno y donde es claro que en definitiva nosotros tenemos que cumplir el pacto social que se dio en nuestra elección, que era básicamente llevar mejor calidad de vida a todos los chilenos, y eso implica no solamente lograr salir de la pandemia, de la crisis económica, sino también realizar reformas estructurales importantes. Entonces, el primer gesto que hizo el presidente Piñera es recomponer el espíritu colectivo que nos llevó a ganar la elección, y lo segundo, decirle al país que en un gobierno de mayoría relativa, vale decir, con minoría en las cámaras de diputadas y diputados y en el Senado, se requiere voluntad de diálogo. Senador, sí, pero ¿qué queda de ese pacto o de ese programa original con que asumió el presidente Piñera hace un poquito más de 2 años? Porque todas las reformas fundamentales que intentó aprobar en el primer año ya han quedado completamente fuera de juego, digamos, de la reforma tributaria que intentó impulsar el gobierno ni hablar, y de otros temas tampoco. Entonces, ¿qué queda realmente de ese programa de gobierno que usted cree que se puede impulsar todavía en las actuales condiciones sociales, en las actuales condiciones políticas, con un Congreso donde el gobierno ni siquiera tenía 1/3 de los votos en las últimas votaciones? Bueno, la reforma previsional es clave y se ha generado un diálogo, un acercamiento entre parlamentarios de distintas bancadas. Yo estoy trabajando en una propuesta junto a la senadora Jimena Rincón, que ya hemos conversado con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo y Previsión Social, se generó una mesa técnica, se han sumado también otras visiones, como la de la senadora Carolina Gocha, el senador Letelier, el senador Sandoval, el senador Piu, para ir buscando efectivamente un acuerdo que nos permita destrabar la reforma previsional. Esta es una reforma sustantiva, porque estamos hablando de la dignificación de las pensiones y en lo particular nosotros estamos proponiendo, entre otras materias, el término de las tablas de mortalidad, el establecer un seguro de longevidad, entre otras materias. Por tanto, el diálogo con la oposición va a ser clave para poder sacar adelante esas reformas estructurales. Una, la reforma previsional. La segunda, por supueto, dice relación con una reforma estructural en salud. Y ahí básicamente dice relación con el término de los abusos de las ISAPRES por una parte y trabajar en paralelo en el fortalecimiento de FONASA. Esos proyectos están en plena vigencia, se están tramitando, como también aquellos que establecen políticas de salud mental para Chile, que son los primeros que se están trabajando en esta materia, la Ley Nacional del Cáncer, que logramos un acuerdo en el día de hoy y que la vamos a tener prontamente, un proyecto que hemos tramitado junto con Carolina Goch, y estamos trabajando conjunto con el gobierno para sacar adelante un nuevo estatuto que dé garantía a aquellos que hoy día están padeciendo cáncer, que es la primera causa de muerte de los chilenos, en 6 regiones del país, lo va a hacer en todo el territorio nacional a partir del próximo año. Por tanto, un tema en el cual hay que ir preparándose. Hay reforma, hay espacio, y acá se requiere mucho más diálogo y mucho más acercamiento. Muchas gracias, senador Francisco Chagüán. Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.